Muy buenas tardes, hermanos. Dios los bendice. Nosotros somos sembradores de Dios y mi esposo y yo les mandamos un muy fuerte abrazo. Hermanos, continuamos con el tema el servicio a los demás. Esta es la parte número 14. Estamos hablando de las personas que fueron serviciales, que brindaron algún servicio a los demás. Si me gustas acompañar con tu Biblia en el libro de Juan, capítulo 6, versículo del 1 al 13. Hoy vamos a hablar de el muchacho de los 5 panes y los 2 peces. Dice la palabra del Señor. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostad a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Amados hermanos, podemos ver aquí en la historia de la multiplicación de los panes que Jesús había visto la gran multitud que le seguía, y él le preguntó a sus discípulos, a Felipe le preguntó que qué podían hacer, que cómo los iban a alimentar. Y Felipe, dudando, pues le dice que no había manera. También Andrés trajo los panes de este muchacho, que eran los 5 panes y los 2 peces, y Andrés dijo: pero ¿qué se puede hacer con todo esto? Vemos cómo los discípulos, tanto Felipe como Andrés, dudan. Vemos cómo le dice a Felipe para probarlo, como Jesús le dijo que ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Había duda, había falta de fe en Felipe, que no sabía de qué manera, no creía que se pudiera hacer algo por alimentarlos. Y también ya cuando llega este Andrés y le dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más, ¿qué es esto para tantos? Él también seguía dudando, como diciendo: ¿qué se puede hacer? Es algo muy poco, no va a servir para nada. Vemos cómo los discípulos, a pesar de estar con nuestro Señor Jesús, a pesar de seguirlo, a pesar de ver los milagros que realizaba, ellos todavía seguían dudando, seguían teniendo todavía una falta de fe. Pero vamos a ver algo tan hermoso que sucedió, y es de que llega este muchacho con 5 panes y 2 peces. Hay que analizar algo. No se habla de manera amplia y solamente se menciona de esta manera en el Evangelio de Juan a este muchacho de los 5 panes y 2 peces, pero podemos nosotros pensar que este muchacho no fue egoísta, no fue envidioso, porque si él hubiera sido egoísta o envidioso, él hubiera dicho: pues yo ya tengo mi lonche, yo ya tengo mi almuerzo, y los demás, pues que se las arreglen como puedan, o que los demás a ver cómo le hacen para que coman o para que se alimenten, porque no se vinieron preparados y sabían que pues que estaba largo el camino, que no íbamos a encontrar alimento ni nada. Pero este muchacho se ve en la manera
que podemos nosotros analizar de que este muchacho no fue envidioso, no fue egoísta. Él no pensó solamente para sí. No fue una persona que él buscara solamente lo suyo, como dice en la palabra, que veamos por los demás y no solamente nuestras necesidades. Este muchacho vemos claramente y nos deja la enseñanza que no vio solamente decir, yo ya tengo mi lonche, yo esto ya es lo mío, ya tengo mis 5 panes, tengo mis 2 peces y yo ya tengo asegurado mi almuerzo, tengo asegurada mi comida y los demás pues lo siento, no sé a ver cómo se las arreglan. No, este muchacho no fue egoísta, no fue envidioso y vio por las necesidades de los demás. Ahora bien, hay que analizar también otro punto. Cómo el muchacho, habiendo tanta cantidad de gente, 5,000 personas y sin contar mujeres y niños, cómo se enteró este muchacho de que había esta necesidad, de que necesitaban alimento. ¿Cómo sabía este muchacho? Lo más probable, aunque la Biblia no lo menciona, pero podemos a lo mejor pensar que este muchacho estaba cerca de ahí, porque recordemos una cosa, en ese tiempo no había un altavoz, un micrófono en donde se pudiera hacer el aviso y decir, oiga, alguien tiene algún alimento, alguien trajo consigo que pueda repartir. No, amados hermanos, no había ese tipo de tecnología en ese tiempo. Entonces, ¿cómo se enteró este muchacho que había una necesidad y que él podía ayudar con lo poco que tenía? Pues a lo mejor podemos sacar un poco de, a lo mejor pensando, ¿verdad? Hasta a lo mejor sacar una conclusión o poder sacar unas conjeturas, ¿verdad? De decir que a lo mejor el muchacho estaba cercano a los discípulos, cercano a Jesús, y se enteró de esta necesidad y él dijo, bueno, yo tengo esto, yo pongo a disposición esto que yo traigo, que son los 5 panes y los 2 peces. Ahora bien, podemos también ver otra enseñanza que nos deja este muchacho, y es de que él tenía fe. Él sabía que con lo poco que tenía, con esos 5 panes y 2 peces, algo se podía hacer. ¿Por qué? Porque él sabía a quién fue a escuchar. Él sabía a quién fue a ver, que era Jesús que hacía milagros. Entonces, él ya sabía que Jesús realizaba sanidades, que Jesús realizaba milagros, y entonces él sabía que eso poco que él tenía en las manos de Jesús iba a multiplicarse, iba a realizarse un milagro. Él tuvo fe, podemos ver que este muchacho tenía fe, él conocía quién era Jesús, lo que podía hacer. Podemos ver que no fue egoísta, que no fue envidioso, que vio por las necesidades de los demás y que lo más probable es de que a lo mejor estaba cercano ahí y se enteró. Es como, amados hermanos, como cuando de pronto vas en una fila, ocupas una pluma y dices, alguien trae una pluma y alguien que está atrás de ti o al lado tuyo te dice, aquí está. Entonces, lo más probable es que a lo mejor, haciendo conjeturas, ¿verdad? Aunque la Biblia no lo menciona, ¿verdad? Y esta es la enseñanza que nos deja este muchacho de los 5 panes y los 2 peces. El ver por los demás, el no ser egoísta, la fe que tuvo también en Jesús, en sabiendo que Jesús iba a multiplicar eso que él tenía. Y amado hermano, él estaba cerca, que esa es la enseñanza que nos deje el día de hoy. Y podemos ver que esos 5 panes y 2 peces que él ofreció, que él dio en las manos de Jesús, se multiplicó. Amado hermano, no minimices, no menosprecies la ayuda que tú puedas brindar. Esa pequeña ayuda que tú tienes en las manos de Jesús se puede multiplicar. Si tú quieres ayudar en la iglesia, tu familia, algún vecino, en tu trabajo, no digas, es que es muy poquito, ¿qué puedo yo ofrecer? ¿Qué puedo hacer yo con esto? Amado hermano, tú ofreces esos 5 panes y 2 peces que en las manos de Dios, esa ayuda se va a multiplicar y va a ser de bendición para esa persona, para los demás, con tu tiempo, con tu esfuerzo, con tu dinero, con la manera en que tengas. Ofrece esos 5 panes y 2 peces, amado hermano, porque en las manos de Jesús eso se multiplica, así como este muchacho lo hizo. Que esa sea la enseñanza para el día de hoy. Te invito a que sigamos ayudando, aunque para nosotros sea muy poco, en las manos de Jesús es algo que se multiplica y algo que es de bendición a los demás. Dios te bendice.